Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Camacho y junto con Zulay Monsalve hoy venimos a hablarles un poco acerca del PVC. Para empezar, vamos a definir lo que es el PVC. El policloruro de vinilo o el cloruro de polivinilo es una combinación química entre carbono, hidrógeno y cloro, como pueden leer en la pantalla. Sus componentes provienen del petróleo bruto y de la sal en mayor medida. Además, este es un material termoplástico, lo que quiere decir que puede ser derretido una y otra vez. Y actualmente es el segundo polímero de mayor producción en el mundo. El PVC es un material del que están hechos muchos objetos cotidianos, como por ejemplo, cuando el PVC tiene un acabado flexible, lo podemos encontrar en delantales, manteles, catéteres, mangueras y muchos otros objetos. Y cuando tiene un acabado rígido, lo podemos encontrar en envases, en tuberías, en tarjetas de crédito y en ventanas. En esto último se ha convertido en un gran competidor de la madera y el aluminio, pues tiene propiedades también aislantes y muy importantes para la fabricación de estas. Ahora vamos a hablar un poco de su historia. La historia del PVC es particular, pues dicen que este material ha sido descubierto hasta 3 veces en la historia. La primera vez fue en 1835 por un alemán llamado Justus Liebig, quien descubrió el monómero del cloruro de vinilo, pero no le vio utilidades claras y lo que hizo fue brindárselo a su estudiante, un hombre llamado Henry Regnault, para que experimentara con él. Y fue este hombre quien logró la primera transformación del cloruro de vinilo en PVC mediante la polimerización. Y sí pasó a la historia como el primer creador del PVC, sin embargo nunca lo patentó oficialmente. Además, años después, otro científico llamado Eugen Baumann, también alemán, hizo el mismo descubrimiento sin conocer lo que anteriormente había hecho Regnault, y aún así ninguno de los dos fue capaz de ver su potencial realmente. Después, a finales del siglo XIX, había un gran problema de contaminación por el gas cloro, y otro científico llamado Fritz Kleid buscó una manera de almacenar este gas contaminante. Lo que hizo fue exactamente lo mismo que sus predecesores y obtuvo exactamente los mismos resultados. Sin embargo, sí patentó su creación, pero finalmente la patente expiró porque no le encontraba utilidad alguna a su descubrimiento. Por ello, hoy en día el verdadero descubridor del PVC se le atribuye a un hombre llamado Waldo Simon, quien estaba buscando recubrimientos de caucho sintético sobre metales y empezó a experimentar con los polímeros orgánicos sintéticos, incluyendo el PVC. Un experimento que pues en ese entonces no tenía ningún valor, solamente era como un experimento de laboratorio. En su búsqueda, este hombre logró una gelatina elástica sin propiedades adhesivas que no servían para su objetivo principal en ese momento, pero aún así no lo descartó y siguió experimentando. Y tras varios intentos consiguió transformar el gel en un tejido no conductor resistente al agua y observó que tenía buenas propiedades mecánicas. De allí surgieron sus primeros usos, que fue impermeables para cortinas de duchas y paraguas. Posteriormente, a medida que fue avanzando, logró moldearlo de cualquier forma y allí nacieron otros usos como mangos de herramientas, suelas de zapatos y otras aplicaciones. Finalmente, este hombre sí patentó su descubrimiento en el año 1933. Ahora sus características y sus propiedades. La primera de ellas es que el PVC tiene una elevada resistencia a la abrasión, es decir, el poder arrancar algo mediante la fricción. Tiene una muy baja densidad, aproximadamente es de 1.4 gramos centímetro cúbico, y tiene buena resistencia mecánica y al impacto, lo que lo hace un material ideal para la construcción. También al utilizar aditivos como plastificantes o por ese estilo en el PVC hace que este pueda transformarse en un material rígido o flexible, y esta característica le da unos usos muy variados en la industria. También es un material estable e inerte, por lo que se puede emplear confiablemente en productos donde la higiene pues es importante. Por ejemplo, las bolsas para sangre, los catéteres, etcétera. Es un material altamente resistente. Los productos de PVC pueden durar hasta más de 60 años. Como muestra de esto, por ejemplo, las tuberías. También es un material que no se quema con facilidad ni arde por sí solo, y si arde
cesa este ardor una vez que la fuente de calor pues se haya retirado. Esto es debido a los átomos de cloro que forman parte del polímero PVC. Otra característica es que es un material que se vuelve flexible y moldeable sin necesidad de someterlo a altas temperaturas. Basta con exponerlo unos pocos segundos a una llama. Y por último, el PVC tiene un alto valor energético. Cuando se recupera la energía en los sistemas modernos de combustión de residuos, el PVC aporta energía y calor a las industrias. Su microestructura. Estructuralmente el PVC es un polímero vinílico. Es similar al polietileno con la diferencia de que cada dos átomos de carbono, uno de los átomos de hidrógeno está sustituido por un átomo de cloro, así como podemos ver en la imagen en la pantalla. Esta reacción química se da por medio de una polimerización por radicales libres del cloruro de vinilo. La polimerización es una reacción química por la cual los monómeros forman enlaces químicos entre sí para dar lugar a una macromolécula, es decir, una molécula de un peso molecular mucho más grande. Y esta puede ser de cadena lineal o de estructura tridimensional denominada polímero. Como podemos ver, la fórmula del PVC es C2H3Cl(N), donde N va de 700 a 1500 aproximadamente. Bueno, y ahora para hablar del proceso productivo del policloruro de vinilo, se empieza por una obtención de cloro molecular, que es una de las materias primas más utilizadas en el policloruro de vinilo, ya que se conforma de un 57% de ese componente, el cual se obtiene de la electrólisis de una industria de clorososa. En primera instancia se debe tener en cuenta la cámara de electrólisis, donde tengamos los electrodos, o sea, los cationes y los aniones, en la cual se les agrega el cloruro de sodio. Lo segundo que debemos hacer es la obtención del etileno. Ese producto es obtenido por medio del petróleo crudo. Muchas veces el petróleo no se puede destilar en solo un bajo porcentaje de naftas. Para aumentar dicho porcentaje se utiliza el proceso de destilación secundaria o cracking. El cracking es como la ruptura, la descomposición pirogénica o térmica del petróleo, en la cual se produce el rompimiento de hidrocarburos de alto peso molecular con generación de otros más livianos. Una vez se ha conseguido estos productos necesarios para producir el PVC, se entra en el proceso de producción, donde a partir de eso se produce el EDC o dicloroetano, donde más adelante se combina con otros aditivos catalizadores de agua para producir resinas de PVC, y luego con estas resinas se producen compuestos de PVC y finalmente la conducción de fluidos, soluciones agrícolas y geosistemas. Ahora para hablar de la importancia del PVC, se habla de la gran versatilidad que tiene este material porque posibilita su utilización en numerosos y diversos sectores, en algunos de los cuales el material es imprescindible. Son conocidas sus múltiples aplicaciones para la construcción, envase y embalaje, medicina, automóvil, electricidad, electrónica, agricultura, juguetes, mobiliario y marroquinería, artículos de papelería. El 64% de las aplicaciones tienen una vida útil entre 115 y 110 años y es esencialmente utilizado para la fabricación de tubos, ventanas, puertas, persianas, suelos, muebles, etc. Un 24% tiene una vida útil entre 2 y 15 años. Esos que tienen una vida útil entre 2 y 15 años son utilizados para electrodomésticos, piezas de automóviles, mangueras, juguetes, entre otros. Además, en diversos análisis del ciclo de vida realizados, hasta el momento sitúan al PVC como un material favorable al medio ambiente y que en la mayoría de los casos es mejor que los materiales alternativos. Bajo el punto de vista del concepto de desarrollo sostenible, se resalta que el 57% de composición del PVC proviene de recursos prácticamente ilimitados, como es la sal común, si bien un 43% de sus primas tienen origen en el petróleo. Otro dato para tener en cuenta es que el PVC es un material inocuo, en que presenta un ecobalance positivo y no conlleva riesgos para la salud, ni en su producción ni en su utilización. Así se considera como un material idóneo para envases.
Por otro lado, no se conoce un material que tenga unas propiedades tan competitivas, por lo que el PVC es el segundo plástico de mayor consumo en el mundo, con una cifra anual en torno a los 23 millones de toneladas, de los cuales cerca de 6 millones se consumen en Europa Occidental, Alemania. En sí, Europa es el país que mayor consumo de PVC tiene. Entre los fabricantes internacionales del PVC tenemos en primer lugar a Shintech, que es una empresa estadounidense ubicada en Houston, Texas, y se dice que es el mayor productor mundial de resinas de PVC. También tenemos a Westlake, que tiene sedes en Norteamérica, Europa y Asia. En Estados Unidos incluye dos instalaciones de fabricación de resina de PVC en diversas ciudades. Asimismo, tiene diversas sedes en Europa que incluyen instalaciones de producción de PVC. También está Innovin, que es otra empresa europea dedicada a la fabricación de estas resinas de PVC. Y por último tenemos a Oxy, que es una empresa estadounidense que se dedica tanto a la exploración y producción de petróleo y gas, pero también se dedica a la fabricación de químicos. En cuanto a los fabricantes nacionales, fue un poco difícil encontrar empresas que fueran similares a las que mencioné anteriormente, es decir, que se dediquen como tal a la fabricación de la resina del PVC. En Colombia existen más que todo empresas que se dedican a la fabricación de productos o accesorios hechos en PVC o comercializadoras o distribuidoras. En primera instancia tenemos a Supernova, que es una empresa colombiana dedicada a la fabricación de compuestos de PVC para aplicaciones que pueden ser de tipo médico, industrial, automotriz, arquitectónico. Por otro lado tenemos a ACG Colombiana, que es una empresa que se dedica a la importación, comercialización y distribución de materias primas plásticas, y entre estas está la resina del PVC. Y por último tenemos a Novaplast, que es una empresa colombiana que se dice que es pionera en la fabricación de compuesto de PVC compacto y expandido de alta calidad. Y ahora para hablar de los precios, en diferentes empresas que se dedican a la producción de PVC se encuentran valores entre, no, o sea, 970, 800, 780, $1,100, pero en sí se puede decir que el precio por tonelada del policloruro de vinilo está alrededor entre los 700 y los $1,100 por tonelada. Bueno, ahora hablando de las normas técnicas, se hablan de diferentes normas que aseguran o dicen que el material ha sido probado y que se conoce con seguridad sus límites, lo cual permite utilizarlo correctamente y no tener percances ni accidentes. Pero hay otras normas que son más específicas, como son la ISO R527, que nos indica la elasticidad y la elongación que resiste el tubo. Por ejemplo, uno de PVC que haya sido probado con esta norma soporta aproximadamente 30.000 kilogramos por centímetro cuadrado y se puede estirar o tiene capacidad de elongación de un 125%. Por otro lado está la Uniplast 385, la cual mide la resistencia a la tracción, es decir, cuánta fuerza es necesaria para lograr estirarlo. La medida es en kilojoules por centímetro cuadrado. En el caso de los tubos es de 400, lo cual lo hace muy confiable. Además, de las anteriores, los buenos tubos siempre tienen sellos de Icontec o los de la ASTM, que son las normas americanas. Dentro de estas normas americanas sobresale la F2261, la cual certifica que el tubo fue probado con distintas presiones de agua a diferentes temperaturas y así poder clasificarlo. Otras normas que debe cumplir el PVC de calidad es la norma técnica colombiana 4605, la cual nos indica la compatibilidad del plastificante en compuestos de PVC bajo condiciones de humedad.
No obstante, si el cliente pretende realizar un trabajo de cableado eléctrico, se deben cumplir con las normas NCC, NTC 979 y la NTC 369. Estas certifican que el tubo está diseñado para alojar con seguridad conductores eléctricos. No se debe olvidar la NTC 2983, la cual indica el grado de ablandamiento de las tuberías. Estas son algunas de las normas más específicas para el PVC. eh, mm, Son como las más principales, por decirlo así. Muchas gracias por la atención.